Es un gusto saludarlos, amados hermanos. Queremos compartir con ustedes la clase de crecimiento espiritual de esta semana, titulada La oración. El tema de la oración es el que vamos a estar abordando durante los siguientes minutos. Pero antes de comenzar la clase del día de hoy, queremos pedir la tarea de la semana pasada, que es Efesios, hablando del versículo de memoria, Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice así, dígalo conmigo si lo aprendió en casa: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí lo puedo decir? Muy bien, felicidades por haber aprendido la palabra de Dios en esta semana. También quedaron de memorizar todos los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Repásenlos en casa y también aprenderse los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. ¿Lo quiere usted decir conmigo, por favor? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Si ya lo pudo decir, muy bien, lo felicito por poder decirlo de memoria y seguir avanzando y creciendo en la enseñanza de la bendita palabra del Señor. Ahora, ocupémonos en la clase del día de hoy, que es el tema de la oración, un tema bastante requerido en nuestros días, porque el cristiano tiene un poder que muchas veces no conoce que puede utilizar. Hay un poder más grande que el poder de la bomba atómica, es el poder de la oración. Este poder que tenemos para poder comunicarnos con Dios y poder externar delante de Él nuestras peticiones. Este tema de la oración también lamentablemente ha sido bastante trastocado, pero queremos abordarlo conforme a la bendita palabra del Señor. Yo les voy a ir citando, va a ocupar en esta tarde, aparte de su material que usted está teniendo y llevando en casa, que ya lo tiene usted impreso, va a ocupar también un lápiz, una pluma o un lapicero, algo para que usted pueda estar apuntando, porque en la lección vienen algunas opciones que usted va a poder escribir para poder discernir en este momento. Muy bien, el punto número 1 de nuestra lección es: la oración en la vida del creyente es, y usted tiene 2 opciones, ¿es un mandamiento o es opcional? Vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Dice así: orad sin cesar. Orad sin cesar. 3 palabritas solamente tiene este versículo, pero alguien dijo que los versículos más pequeños en la Biblia son los más difíciles de poner en práctica. Bueno, este texto dice la Biblia: orad sin cesar. Entonces la pregunta ¿es un mandamiento o es opcional? La respuesta es un mandamiento. Escríbalo ahí. Le doy tiempo para que lo pueda escribir. Es un mandamiento. ¿Ya lo escribió? Muy bien. Ahora, es un mandamiento entonces, no es opcional. La palabra de Dios, cuando dice orad sin cesar, el Señor nos está mandando a orar. La pregunta para usted en este momento es: ¿toma usted un tiempo para orar y hablar con Dios? ¿Qué es la oración? Es una plática que uno hace con el Señor, donde lleva delante de Él las peticiones. Y la Biblia dice: orad sin cesar. Sin cesar significa no dejes de orar. No dejes de orar, en todo momento tú puedes orar. Yo sé que a veces se nos ha enseñado que tenemos que estar orados hincados en algún lugar, cerrada en tu habitación. Bueno, sí, hay una parte de la Biblia que así nos enseña, pero realmente cuando dice la Biblia orad sin cesar, significa que ores aun cuando vas manejando. Cuando llevas tu auto, pero, ¿verdad? Significa que obviamente pues no debes cerrar los ojos, ¿no? Porque si no vas a impactarte contra algún vehículo. Entonces, orar sin cesar significa: voy manejando, puedo ir orando por mi esposa, puedo ir orando por mi esposo. Estás lavando la ropa, estás tendiendo ropa en casa, las amas de casa están preparando la comida, la comida tan rica que cocinan en casa. Pueden en ese momento estar pidiendo, estar orando al Señor. Estás en el trabajo y en algún momento tienes un break de 5 minutos que no entorpezca tu labor o tu trabajo o lo que haces en tu empresa. Bueno, puedes tomarte un tiempo para orar y decir: Señor, pues quiero pedirte, quiero agradecerte, quiero estar en plena comunión contigo. Entonces la oración es un mandamiento de parte del Señor.
¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice el punto número 2, tenemos que orar para tener lo que necesitamos. Hay que, dos opciones, hay que combatir y luchar o hay que pedir. Bueno, vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Se dan cuenta? Entonces dice la Biblia que para tener lo que necesitamos hay que combatir y luchar o hay que pedir. La Biblia dice, hay que pedir. Entonces realmente a veces uno quiere venir delante del Señor y queremos impresionarlo con alguna oración, ¿verdad? Queremos hablar con Él, incluso con palabras rimbombantes o con palabras que tratemos de convencer al Señor de algo. Pero la Biblia dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, para tener lo que necesitamos, ¿qué debemos hacer? Pedir. Yo le pregunto en este momento, ¿hay alguna necesidad en casa que usted esté pasando por algo, un momento crítico, alguna necesidad económica, algún problema familiar? Bueno, hermanos, tenemos tantas necesidades y realmente muchas de las ocasiones no tenemos la respuesta del Señor, no porque Él no quiera ayudarnos, sino más bien porque nosotros no le pedimos. Hay que pedir. Atrévase en este momento a acercarse al Señor y a pedirle algo que usted particularmente esté necesitando. Bueno, pasamos entonces al tercer punto en esta noche, que en este momento dice que cuando estemos preocupados, sintamos ansiedad, Dios quiere dos opciones: que echemos nuestra carga sobre Cristo o que veamos a un psicólogo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice la Biblia, hermanos. Va a aparecer aquí en la pantalla: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que tenemos que aprender a descansar en el Señor. La Biblia dice, ahora dice aquí en las opciones, dice echar nuestra carga sobre Cristo o que veamos un psicólogo. ¿Qué va usted a escribir ahí? Va a escribir echando nuestra carga sobre Cristo. Escríbalo, por favor. En este momento le doy unos segunditos para que pueda utilizar su bolígrafo o su pluma o su lápiz para que pueda escribir echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Ya lo escribió? La otra opción es ver a un psicólogo. No tenemos nada en contra de los psicólogos. Al contrario, hay necesidades que uno tiene que ir para un psicólogo para recibir un consejo o alguna orientación. Sin embargo, en los problemas de la vida, la primera opción que te da la Biblia es echar tu carga sobre Cristo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre de nosotros. Entonces, realmente Él sabe y Él conoce la necesidad que tienes tan grande en este momento y Él te quiere ayudar, pero tú tienes que aprender a comunicarte con Dios para descansar en Él. Yo te pregunto en este momento, ¿cuántos años llevas llevando una carga en tu vida que no has podido deshacerte de ella? Y has probado con diferentes opciones o diferentes situaciones o algunas cosas que has intentado hacer, pero todavía sigues batallando en tu vida y te vas a dormir cansado, agobiado, porque no has aprendido a descansar en el Señor. Entonces, cuando estás preocupado y sientas ansiedad, Dios quiere que tú eches tu carga en el Señor Jesucristo y Él seguramente te va a mandar ayuda. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar la ayuda, pero va a llegar y Él te va a contestar de una manera maravillosa que te vas a sorprender cómo el Señor Jesucristo tiene cuidado de ti. Bueno, el cuarto punto dice así, nuestra lección: debemos orar y recibir la respuesta. Bueno, y orar y recibir la respuesta nos hace sentir aflicción o gozo. Bueno, esta respuesta es un tanto obvia, ¿no? Entonces la respuesta que vas a escribir ahí es gozo. Cuando tú oras y recibes una respuesta, por supuesto que hay alegría en tu corazón. En la Biblia, en Juan capítulo 16,
versículo 24, la palabra de Dios dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se dan cuenta? Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, ¿verdad? Cuando Dios contesta tu petición, tú vas a sentir alegría, tú vas a sentir gozo, porque vas a saber que el Señor está contigo. Te advierto que a veces la respuesta puede tardar, pero el Señor, dice la palabra, que Él sabe en qué momento. Dios no llega ni antes ni después. Él llega en el momento exacto. Cuando tú lo necesitas, vas a ver la respuesta de parte del Señor. Así que la palabra del Señor dice que cuando oras, vas a sentir gozo al recibir la respuesta delante del Señor. ¿Cuánto tiempo tienes orando por tu esposo para que tu esposo cambie? ¿Cuánto tiempo tienes orando por tus hijos para que mejore la relación por tus hijos? ¿Cuánto tiempo tienes orando por algún pariente cercano tuyo que necesita acercarse a Dios? No te canses de orar. Ora, porque Dios está moviendo. Cuando tú oras, muchas de nuestras oraciones hacen que el Señor se levante de su trono para que te pueda tender la mano y al ayudarte tú puedas sentir alegría, porque hay una petición contestada de parte del Señor. Así que por eso necesitamos orar para recibir la respuesta, y eso nos hará sentirnos gozosos también. Bueno, como punto número 5, vamos a seguir. Escribe, por favor. Dice aquí en tu lección: el que ora solo porque quiere ser visto por la gente está hablando, hay 3 opciones: con Dios, 2, con los hombres o consigo mismo. Bueno, vamos a ver qué dice Mateo. Vamos ahora a trasladarnos a Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ahí de las respuestas que tienes, el que ora solo porque quiere ser visto por la gente está hablando con los hombres, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta que vas a poner ahí. Está hablando, tratando de impresionar a los hombres, pero realmente, hermanos, no está hablando con Dios. No podemos orar para impresionar a Dios. Hay gente que así ora, ¿verdad? Hay una persona, de repente se acordó, ¿verdad? Que no había orado saliendo de su casa, iba atravesando, en pleno mercado, ¿verdad? Y le dice a su hija, ¿verdad? Ay, no oramos saliendo de la casa, híncate aquí en el mercado, ¿verdad? Híncate para orar, le dice, mamá, ¿verdad? Pero está pasando toda la gente, ¿verdad? ¿Cómo me voy a hincar? Y le dice a la mamá, te avergüenzas del Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, no nos avergoncemos del Señor, pero tampoco en medio de un mercado es momento para hincarte y para orar, ¿verdad? Simplemente, hermano, tenemos nosotros que cerrar, a lo mejor ni con la boca, ni con los labios expresar algo. Simplemente en tu mente agradécele al Señor el día que te dio, ¿verdad? Pero no ores para que la gente te vea. No ores para dar espectáculo. Eso no. Lo que hace la gente cuando tienes un evento así y te ven hincado en pleno mercado orando, lo que hacen mucha gente lo que hace es burlarse, pero burlarse de la palabra, burlarse del cristiano mismo, y esa no es la idea, ¿verdad? Dice la Biblia: cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces lo que tienes que orar es: cerrada la puerta de tu casa. Dice la Biblia, entonces, como punto número 6, hay que dirigir nuestras oraciones ¿a quién? Esto es muy importante. Estamos hablando de doctrina bíblica. Cuando tú oras, ¿a quién tienes que dirigir tus oraciones? Tienes 3 opciones: Padre, Hijo o Espíritu Santo. Tú puedes decir en este momento, pero no son la misma persona. ¿No es la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, pero específicamente la Biblia sí te dice a quién deben de ser dirigidas tus oraciones. ¿Dónde dice la Biblia? En Lucas capítulo 11, versículo 2, la Biblia dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
¿Se dan cuenta que la Biblia dice específicamente a quién tienes que dirigir tus oraciones? ¿A quién? Bueno, escribe por favor ahí, si tienes tu pluma, escribe por favor. Hay que dirigir nuestras oraciones al Padre. Al Padre. La bendita Trinidad también tiene acción en nuestras oraciones. Pero tú, sígueme con mucho cuidado por favor. Tú diriges tus oraciones al Padre, lo haces en el nombre de Cristo, como dice el punto número 7. Hay que orar en el nombre de quién, en el nombre del Hijo. Escríbelo de una vez ya en tu lección. Entonces tú diriges tu oración al Padre, lo haces en el nombre del Hijo, pero también lo haces a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque puede ser que oraste como una hora hincado pidiéndole al Señor un montón de cosas, pero dentro de tus peticiones pediste una Ford Lobo o un viaje a Hawái o cosas que son vanidades de la vida. Y el Espíritu Santo dice, esto no, esto sí, esto no. Y algunos oran, bueno, aparte del viaje a Hawái, Señor, pues te pido por mi suegra que se convierta a la palabra del Señor, que acepte a Cristo la señora, ¿no? Dices tú, entonces el Espíritu, eso sí que llegue al cielo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo va acomodando lo espiritual a lo espiritual. La bendita Trinidad entonces entra en acción cuando nosotros estamos orando. ¿Qué más? Bueno, número 8. Puedes escribir ahí también a Dios. Esta es una respuesta un tanto obvia. ¿A Dios le gusta o no le gusta que lo alabemos y le demos gracias? ¿Cómo ven ustedes ahí en casa? ¿Le gusta o no le gusta? Claro que sí le gusta. Entonces escribe, por favor, a Dios le gusta que le alabemos y nosotros le demos gracias. El Salmo 145, versículo 1 al 3, así dice la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces a Dios le gusta que le alabemos y que le demos gracias. Algunos de nosotros nos da el síndrome oveja. ¿Sabe usted cuál es el síndrome oveja? Que hablamos con Dios nada más para decirle, Señor, dame, ayúdame, perdóname. Ese es el síndrome oveja, que solamente nos acercamos al Señor para ver qué le podemos sacar, pero no le agradecemos nada. Yo te pregunto en este momento, ¿le has agradecido al Señor? Agradécele por la vida que tienes, agradécele por los papás que tienes, agradécele por el trabajo que tienes, aunque tengas un jefe tremendo que te haga la vida de cuadritos, agradécele el trabajo que tienes, agradécele la esposa que tienes. Pero pastor, usted no conoce a mi esposa, tiene un carácter que, como usted dice, se le vuela la paloma, le bajan los buitres y tiene un carácter terrible. Dale gracias a Dios porque no eres viudo. Hay viudos que la están pasando mal. Dale gracias a Dios por los papás que tienes, por los hijos que tienes. Todo lo que llegue a tu vida, Dios tiene un propósito para ti y debes agradecerle al Señor. Y la Biblia dice que los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces agradécele al Señor por todo lo que tienes. A Dios le gusta que le agradezcamos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Y tú puedes decir ahorita, hasta por lo malo. Debo de agradecer a Dios hasta por lo malo, por la suegra que me tocó. Le tengo que agradecer al Señor. Sí, agradecele al Señor todo lo que tienes. A tu vida dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchos beneficios que Dios te da. Detente un momento ahorita para agradecer al Señor. Agradece de todo lo que te ha dado, la vida que tienes. Ahorita que estamos pasando por momentos de salud críticos a nivel mundial, tú ahí en casa agradecele al Señor que tienes salud, que tus hijos están sanos, que tu familia está bien. Y si no están bien y hay enfermedades en la familia, también en la enfermedad agradecele al Señor, porque Dios tiene un propósito en esa enfermedad. Un día los discípulos iban caminando, está en los evangelios, iban caminando los discípulos y le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? Y la respuesta de Cristo fue muy curiosa, porque dijo, no pecó ni este ni sus papás para estar ciego, porque estaba ciego de nacimiento, sino dijo Cristo, para que las obras de Dios y el nombre de Dios sea glorificado.
Dios tiene un plan, aún en medio de la enfermedad y en medio de los problemas. Pero tú agradécele al Señor lo que tienes. ¿Qué más? Dice el punto número 9. Hay que confesar nuestros pecados a los hombres o a Dios. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados? ¿A los hombres o a Dios? Bueno, en el Evangelio de Lucas capítulo 11, donde leíamos hace un momento, en el versículo número 4, dice así, Lucas 11:4, dice, y perdónanos nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿A quién tenemos que pedirle perdón por los pecados? ¿A los hombres o a Dios? Yo sé que la tradición es que vayas a confesarte con alguien, pero la Biblia dice que con el que te tienes que confesar es con nuestro Dios, es directamente en la presencia del Señor, es con quien tú tienes que arreglar cuentas. Entonces, el punto número 10 dice así, hay que pedirle a Dios todo lo que necesitamos o todo lo que queremos. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. En Lucas 11:3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿qué tienes que pedir? ¿Lo que quieres o lo que necesitas? Tenemos que pedirle lo que necesitamos, porque a veces sin querer estamos pidiéndole al Señor una piedra, estamos pidiendo serpientes, estamos pidiendo escorpiones, y eso no está bien. Tú tienes que pedirle al Señor lo que tú necesitas y el Señor te lo va a dar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Estás experimentando la bendición de Dios en tu vida? ¿No le estás pidiendo caprichos al Señor? ¿Le estás pidiendo a veces cosas? A lo mejor Dios por eso no te ha dado el empleo donde ganes 50,000 pesos al mes, porque a lo mejor sabe que te va a hacer daño el dinero y te vas a alejar de la presencia del Señor. Por eso no te puede dar un escorpión o una serpiente o una piedra, algo que te sea de tropiezo. No te lo va a dar el Señor. Tú necesitas pedirle cosas que verdaderamente necesites y Él, por supuesto, te lo va a dar. Y por último, en este momento, bueno, el punto número 11 dice, Dios quiere que pidamos o Dios quiere que no pidamos, que nos dé poder para no caer en pecado. El mismo versículo, Lucas 11:4 dice así, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo es que tenemos que, Dios si quiere, escribe ahí, en la línea que te falta, que te dé poder para no caer en pecado. Porque sin duda las tentaciones están por todos lados. Tú pídele a Dios que te dé poder para que no caigas en pecado. El pecado es un amo tirano, es destructor. Y el enemigo, el mundo, hay muchas cosas, tu propia carne te tienta para sacarte de la voluntad de Dios. Pero bendito sea Dios, que Dios dejó la oración para que tú puedas acercarte a Él y arrepentirte de todo lo malo que hayas hecho hasta este momento. Entonces, ahí en casa, yo te pido que pongamos en práctica lo que hemos estudiado hasta este momento, de acercarnos al Señor. Es un mandamiento orar. Si tú últimamente no has estado orando, si tus únicas oraciones en el día es por el desayuno, por la comida y por la cena, y es todo lo que tú oras, te estás perdiendo de un poder más grande que la bomba atómica, el poder de orar, y necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, la próxima semana. Por el día de hoy estamos terminando la clase, vamos a terminarla orando, poniendo en las manos del Señor lo que hemos estudiado. Yo quiero invitarte a que en esta semana pongas en práctica la oración, que te tomes un momento. No tienes que ser un gran maratonista en la oración y orar 4 o 5 horas hincado. No, tómate un momento. Incluso yo tengo hermanos que tenemos grupos de oración, que oramos de 10 a 11 de la noche en la semana y estamos en contacto con el Señor. Hermanos, son tiempos preciosos que te estás perdiendo. El tema de la oración es un tema muy, muy precioso, muy necesario para nuestras vidas, y que el enemigo, por supuesto, va a hacer todo lo posible para que tú no tengas comunión con Dios. Por favor, ahí en casa vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar, pedirle a Dios que nos bendiga en este momento para terminar nuestra clase el día de hoy. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre Santo,
Te agradecemos todo lo bueno que eres para con nosotros. Gracias, Señor, por este tema de la oración, porque es un tema importantísimo. Sabemos, Señor, que es un tema que ha sido mal interpretado y también es muy atacado, sobre todo por el enemigo, para no estar en comunión contigo, Señor. Yo no sé cuántos de mis hermanos en casa no se dan tiempo para orar un momento, para pedir sabiduría, para pedir ayuda, para pedir, como estudiábamos en la clase, lo que necesitamos. Pero te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y el poder para orar. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos, y estamos aprendiendo a orar en este momento, a dirigirnos al Padre a través de Cristo y también por medio del Espíritu Santo. Señor, te queremos pedir, Padre Santo, que tú nos ayudes a tener comunión contigo. Bendice la clase del día de hoy, que sea de bendición para mis hermanos ahí en casa. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.